Y a mí me contenta mucho que en todas partes del país esta celebración centenaria ha venido como de abajo hacia arriba. Y es lo que más me gusta, lo que más me emociona, que ha sido una cosa de afecto de la gente, de afecto además expresado como en todos los colores, de todas partes, ¿no? En todas las regiones, en todos los sectores, pero además en todos los sectores políticos. Estoy viendo a los que están aquí, a los que conozco y a los que no conozco, pero que lo han presentado, me han hablado de ellos. La verdad que entiendo que es un acto como de la unidad de los demócratas de Aragua, y a mí me alegra mucho. Gracias. Y yo creo que un éxito que ha tenido el comité es poder que esa unidad que ha expresado aquí democrática esté también en la unidad de distintas tonalidades del verde, que no es que sea mucho, pero es muy variado. Así que también eso me alegra mucho. Miren, Luis Herrera Campins, cuya vida celebramos en este centenario, nació en el año 25, como ustedes saben. Y él anduvo mucho y muchas veces por Aragua. Lo hizo desde temprano, desde los días en la fundación del Partido Social Cristiano, el partido en el que militó toda su vida. Y lo hizo al lado, en ese momento, de don Pedro del Corral. Don Pedro del Corral no era maracayero, no era aragüeño, era guariqueño, de Yaguarama. Pero como muchos llaneros, aquí vivió y aquí hizo trabajo profesional. Había tenido aquí su clínica cuando regresó de Europa. Él salió a Europa a terminar los estudios, porque él participó en la universitaria del año 21, la del 21, no la del 28, la del 21, era mayor que la generación del 28. Y tuvo que los estudiantes se organizaron con la huelga del tranvía y se fueron expulsados de la universidad. Y él se fue a estudiar en Europa. Cuando volvió, vino a ejercer la medicina aquí en Maracay. Así que era alguien que conocía muy bien la región. Pero además, mucho antes que eso, el año 43, 1943, vino a La Victoria, a una celebración del Día de la Juventud, donde el orador por la UNE era Luis Herrera, el orador por la FE era un victoriano a quien Germán Freitas Núñez dice que es el aragüeño más universal del siglo XX, don Luis Pastori. Él fue un joven estudiante de economía. Ellos dos fueron los oradores. Ahí nació la amistad entre ellos, una amistad que se prolongó muchos años y que se concretó, por cierto, cuando Luis Pastori fue ministro de Estado para la Cultura en el gobierno de Luis Herrera. Luis Pastori, que era un independiente. Eso, la relación de Luis Herrera pues, con Aragua muy antigua. Y en un momento como este, discúlpenme los amigos de otros partidos independientes que están aquí, que hago algunas referencias socialistas específicas. Un momento como este es muy difícil no recordar, es imposible no recordar a grandes aragüeños, como Godofredo González. Godofredo fue diputado y senador por el Estado, ministro de Betancourt, antecesor de Luis Herrera en la jefatura de la fracción parlamentaria del partido, y fue el presidente del Congreso que tomó un juramento como presidente de la República en marzo del 79. Y fue su amigo de toda la vida, por encima de las diferencias que en la vida partidista existen. Yo tengo aquí, por cierto, como testimonio de eso, una cita de una referencia en un discurso parlamentario de Luis Herrera sobre Godofredo, para que ustedes vean lo que les digo. Dice, Godofredo González, en quien concurren 4 cuestiones fundamentales, dice Luis Herrera. Primero, una consecuencia política e ideológica de inalterable adhesión al credo democrático, inclusive desde antes de la fundación de nuestro Partido Social Cristiano. En segundo lugar, una experiencia muy valiosa de parlamentario eficaz y competente. Tercero, una gestión en la vida pública ejecutiva frente al Ministerio de Fomento en la anterior coalición de gobierno, integrada por Acción Democrática y COPEI, bajo la presidencia del señor Rómulo Betancourt, quien le dio todavía una visión más concreta de la realidad política y social de Venezuela, y una experiencia igualmente invalorable. Y por último, dice Luis Herrera, la meritoria conducta del compañero Godofredo González frente a la dictadura perejimenista, que alcanza su punto más alto cuando participó activamente en el alzamiento precursor del 23 de enero, el 1 de enero del 53,
1998, en Maracay. A consecuencia de cuya participación fue detenido, secuestrado por la Seguridad Nacional, amenazado de muerte por los organismos represivos de aquel régimen y salvajemente torturado para estar en prisión hasta el momento de la liberación del 23 de enero. En ese esperanzador 1 de enero, la voz del compañero Bofeo González, desde la emisora halagüeña, que sirvió a los intereses del alzamiento antidictatorial, fue la palabra que llevó a los venezolanos que estaban resignados a la infortunada suerte de la patria, o que no lo estaban, la convicción de que el tiempo de la libertad y el advenimiento de la democracia ya pedía anunciarse como cosa cierta. También en esta ocasión hay que recordar a compañeros, amigos entrañables, inolvidables, que fueron, como de prematuramente fallecido Joséito Casanova Godoy, que fue gobernador, uno de los gobernadores de Luis Herrera en el Estado, y que lamentablemente murió cuando todavía la región del país podía esperar mucho de él. Y el siempre ingenioso, afectuoso Miguel González Escobar, que hace por ahí que está un hijo suyo aquí presente, y como no va a estar, a quien yo le agradezco mucho siempre la amabilidad que tuvo, la generosidad que tuvo, porque una generosidad tan grande que inclusive nada menos que el bicentenario del Libertador, el Chino lo recordaba hace un rato, hace unas horas me lo recordaba el Chino, cuando escogieron aquí en Maracay quién venía a hablar en el acto del 24 de julio del bicentenario del Libertador, la Plaza Bolívar de Maracay, él se antojó de que viniera yo, así que imagínense ustedes, me dejó ese recuerdo a mí y ese recuerdo que siempre voy a tener conmigo. Luis Herrera dio y recibió Aragua dentro y fuera del partido, en dirigentes, en activistas, en independientes, y en la militancia de base, en trabajadores y en empresarios, en la democracia cristiana y en otros partidos. En toda la geografía halagüeña siempre dio y recibió mucha amistad. Es una lista muy larga, y el riesgo más fácil de tropezar sería omitir a más de uno. Así que para evitar ser injusto, voy a simbolizarlos a todos en una mujer muy sencilla, pero que representa muy bien a esa, no solo a la mujer halagüeña, sino a los halagüeños, siempre hospitalaria y muy activa, muy comprometida en San Casimiro, en el caserío El Loro, doña Consuelo de Villegas, a quien Dios tenga en su santa gloria. Para él, que fue dirigente nacional de los años fundacionales, nunca hubo tarea pequeña, y Aragua tiene la huella de sus pasos y el eco de sus mensajes en la construcción de una alternativa democrática de inspiración social cristiana. Recorrió, visitó, habló en reuniones, asambleas y mítines de todas las campañas nacionales y, por supuesto, también en la suya, y en las internas también, hasta que, inclusive, hasta la primera elección de alcalde en 1989. Hacía 5 años que había dejado la presidencia de la República, y era en ese momento nada menos que secretario general mundial de la Internacional Democrática Cristiana, y vino a hacer campaña aquí, y estaba muy orgulloso de los triunfos, sobre todo en el sur del estado, los triunfos de Winston Durán en San Sebastián, de Juancho Reyes en Camatán, de Pedro Navaja en Urdaneta y de Alfredo Piñango en Santa Casimiro. Y esos nombres, esos episodios los recuerdo, porque merecen recordarse, porque la política, nunca lo olvidemos, es una actividad humana, de compromiso humano, de solidaridad humana, de esencia humana, y esa condición no podemos olvidar. Y cuando hago esas referencias a lo que son relativas a la comunidad partidista a la que yo pertenezco, no la entiendan como exclusivas de esa comunidad. Es que si algo hay que reivindicar es el sentido de comunidad que los partidos políticos tienen en su esencia y deben tener. Un sentido de solidaridad, un sentido de compañerismo, un sentido de acercamiento humano. La gente habla de las maquinarias como si fueran unas cosas mecánicas. Las maquinarias no son sino personas que se comprometen, que entregan su vida, que entregan su mayor empeño, su mayor amor a una causa. Y eso hay que subrayar. Pero claro, no es un acto copellano. Es un encuentro democrático y venezolano, y a eso tengo que referirme. Tras el encuentro inevitable con el fin de la vida, como a todos nos pasa,
que quienes creemos en la trascendencia sabemos que es el tránsito a otra vida, a la verdadera. Los seres humanos dejamos un recuerdo, más o menos perecedero, según nuestras obras y omisiones. Aquellos más cercanos a nuestros afectos, cuando dejan de vivir entre nosotros, siguen viviendo en nosotros. De los personajes que hacen historia, queda una biografía. Hay biografías autorizadas o oficiales que cuentan aquellos solo aquellos que han biografiado sus familiares o sus herederos querrían que se contaran. Hay autobiografías o memorias, en otros países, infrecuente entre nosotros. Es muy raro. Aquí, no, los venezolanos pedimos memoria casi nunca, porque somos poco amigos de retirados, sobre todo los políticos venezolanos. Somos poco amigos de retirados y entonces, como la memoria indica ya que uno se fue, nadie quiere despedirse. Sin embargo, por ahí ha salido recientemente cosas muy raras. Una memoria de Osvaldo Lalepá, que se llama Lo que debo contar, que es un caso muy infrecuente. Ahora, hasta ahora el caso más raro de memorias de un político venezolano importante fue la de José Antonio Páez, por cierto, llanero de Portuguesa como Luis Herrera. Memorias que terminan de este modo. Termino pues la historia de mi vida donde debió haber acabado mi carrera pública. Las alteraciones de la política me llamaron después a la patria para luchar con nuevos inconvenientes y recoger cosechas de desengaño. Luis Herrera Campín, aunque era muy buen escritor, sin embargo, no fue amigo de escribir memoria. Yo una vez se lo pregunté porque a él siempre hacía notas de todas las reuniones. Conocía en las notas de las reuniones, las transcribía una secretaria, Nancy Charbot, la hermana de Román Charbot, el dramaturgo y el cineasta. Y Nancy traía las notas pasadas. Y yo le pregunté al presidente, ¿y eso es para una memoria? Decía que de todas las reuniones, de gabinete y con la unidad del partido, con los parlamentarios, él siempre anotaba. Y entonces, memoria, y arrugó la cara y me di cuenta que no la iba a escribir. Sin embargo, hay otra biografía, no solo las memorias, que sea en el mundo literario o en la investigación histórica, que dependen del momento del autor. Pueden ser desde poetas, grandes elogios del biografiado, hasta difamatorias, pasando por grados diversos de simpatía o antipatía hacia el personaje. Polanco, que es un gran biógrafo venezolano, Tomás Polanco, que conoce bien la asignatura, recomienda no enamorarse del biografiado. Y yo le digo una cosa, yo que además me atreví a escribir una, como ha sido dicho aquí, una de la política de Pablo José, su sobrino, que tiene también un libro muy bueno sobre el presidente, tratando siempre de que la amistad no nublara la objetividad. Objetividad es hasta cierto punto, porque independientemente de lo que uno haga, las memorias, los libros y la biografía son siempre subjetivas, nunca son objetivas, porque los seres humanos somos subjetivos y es inevitable que nuestra opinión tiña, contamine, pinte lo que estamos escribiendo. En estos días de celebración del centenario, yo sin embargo prefiero conversar con ustedes aquí y en otras partes de sus legados. Hay un legado de Luis Herrera Campín. En Derecho, es mi profesión, la de Víctor Manuel y de varios de ustedes, legado es una disposición testamentaria a título particular. En la historia y en la cultura, el mismo vocablo, legado, se usa para significar mensaje, en hechos o en palabras, o en ambos, cuya validez trasciende en el tiempo. Legar es ceder, dejar, encomendar, transferir, traspasar, donar. Si celebramos la vida de alguien que nació hace 100 años y murió hace 18, debe ser porque significó y significa mucho para nosotros. Más allá de su currículum vitae, diputado, senador, presidente, de su trayectoria, líder universitario, periodista, preso político, desterrado, dirigente político nacional e internacional, que son datos todos que se pueden conseguir en Wikipedia. Uno pregunto de nuevo, ¿hay un legado de Luis Herrera Campín? Yo creo que sí. Y además creo que ese legado puede sernos muy útil en este tiempo feroz de antipolíticas, de impaciencia y de intolerancia. En realidad, debo decir, de antipolíticas en plural, de impaciencias en plural
y de intolerancias en plural. Es el legado de un hombre público, un hombre político de vida limpia, siempre inconforme, incansable en el empeño de conocer y comprender, responsable porque entiende que la política es servicio, demócrata, que cree en una democracia en que la libertad y la paz son vacías sin la solidaridad e inviables sin la justicia, estadista capaz de asumir el costo de las decisiones más difíciles, consciente de que se gobierna y se legisla para todos, para el presente y para el porvenir, humanista y humano, paciente y visionario. ¿Y cómo podríamos resumir ese legado? 1. Coherencia. Ahí está el magisterio de su vida personal: austeridad, sencillez, condición de hombre de familia, consecuencia en la amistad, consecuencia en las convicciones y en la militancia. A Miraflores se fue desde su casa comprada a crédito y a ella volvió cuando dejó el poder. Hay una gran consistencia entre la vida privada y la vida pública. 2. Estudio. Luis Herrera fue un político estudioso. Ramón J. Velázquez dijo de él que era un hombre culto, cito Velázquez, un hombre culto. Parecía que se había leído todo. ¿Cómo hacía? No sé. Pero cuando hablaba sobre un tema, ahondaba hasta sus raíces. Sabía mucho. Eso dijo Ramón Velázquez, que no era su simpatizante, ni mucho menos. Porque la verdad es que Luis Herrera no perdió tiempo. Metido en la política y en su pasión periodística, nunca dejó de estudiar. Desterrado en quinto año de Derecho, concluyó la carrera en Santiago de Compostela, una de las universidades más antiguas del mundo, fundada en 1495. Atento siempre a los acontecimientos venezolanos, siguió viajando, leyendo, estudiando. Vivió en Roma, en Londres, en Múnich, en cuya universidad asiste a los cursos de cosmovisión cristiana de Romano Guardini, que es un teólogo y filósofo alemán. Aprendió sin ufanarse, más bien disimulándolo, el italiano, el inglés y el alemán, y leía en francés. Hay mucha gente que se esmera en mostrar los idiomas que conoce y se esmera en lucirse. Luis Herrera era exactamente lo contrario. Yo, que fui secretario privado 4 años y 2 meses, y que había trabajado con él ya antes en la ORCA, me enteré que hablaba alemán cuando estaba escribiendo la biografía, porque si había asistido a los cursos de Romano Guardini en Múnich, tenía que ser que hablaba alemán, por eso era en alemán. Entonces empecé a averiguar con amigos de él que todavía vivía, y efectivamente, cuando estaba en Londres, estaba aprendiendo alemán con unos discos que había como método en esa época de enseñanza. Entonces, era así. Él se esmeraba como en disimular toda esa cosa, para decirlo, como diríamos, de donde yo soy de para no echársela. Era experto en eso. Otra cosa importante, la tercera lección, es la práctica. Igual que Da Vinci, Leonardo da Vinci, Luis Herrera creía que la práctica enseña la teoría. No la teoría enseña la práctica, pero la práctica enseña la teoría. La cultura, los viajes, las relaciones personales y la actividad internacional, que fue constante en él como político, como parlamentario y como gobernante, nunca estuvieron en él reñidas con una intensa venezolanidad, a base de cercanía, de contactos múltiples y permanentes, con todos los sectores en todas las regiones, de saber escuchar, saber preguntar y saber observar. Eso lo convirtió en una especie de vaquiano del alma venezolana. Luis Herrera sabía mirarnos por dentro los venezolanos. Una íntima afinidad con Rómulo Betancourt, adversario y aliado, ya advertida por la agudeza de Manuel Caballero, se dejó ver en su discurso del 2 de octubre del 81, en las honras fúnebres al gran presidente. Dijo, se ha recordado, dijo Herrera de don Rómulo, su extraordinaria capacidad para acertar con la frase oportuna, ácida o risueña. En los refranes populares, Herrera daba, es decir, de Ramón Velázquez, un toque simpático a sus argumentos, y recién, en estos testimonios que ha habido con motivo del centenario, Andrés Catera observa que de ese modo innovó en la comunicación política, convirtió al dicho popular en una manera de comunicarse políticamente, porque tiene que ver más con ahorita que con lo que pasó, con ahorita y con lo que puede pasar. En Herrera, más que destreza y táctica, estrategia, habilidad para detectar las oportunidades y aprovecharlas, aunque todo eso haga falta,
La política es primero y principal servicio, y reclamo de servir más a quienes más lo necesitan. La razón del servicio, más acá del deber constitucional de quien ejerce un mandato, de que el poder que se alcanza es por cuenta ajena, la razón del servicio radica en la solidaridad. La política es ante todo servicio, dice el recién fallecido Papa Francisco. No es sierva de ambiciones individuales ni prepotencias de facciones o centros de intereses. No se trata de contraponer como excluyentes al poder y al servicio, porque nadie quiere un poder impotente. Acá dijo el pontífice, pero el poder tiene que estar ordenado al servicio para no degenerarse. La política verdadera tiene una dimensión afectiva. Solo un amor profundo puede nutrirla. La solidaridad nos recuerda que a la contienda política no se puede ir sin valores. Sin ideas y sin valores que la sustenten, la política es como un juego de palo encerrado. La política no es un mar cerrado como el mar muerto. Opera en espacios mucho más anchos, mucho más profundos, por lo mismo más riesgosos. En ese mar, las cartas de navegación ayudan a mantenerla en su ruta de orden humano al servicio del bien común. Y en ese mar, la carta de navegación son los valores, porque ese es el papel de los valores. Quinto sentido del Estado. Luis Herrera es un estadista cuyo sentido del Estado ordena sus prioridades. Su Estado no es cualquier Estado, es uno democrático y social de derecho. Nos lo dice en el signo de sus prioridades de gobernante: educación, cultura, deporte, salud, vivienda, títulos de propiedad de la tierra, promoción de la paz y de la libertad y de la participación, que en sus palabras invita al pueblo nada menos que a la empresa de ser autor y actor de su destino. Un signo del estadista es la responsabilidad. En su mensaje de nuevo en 1984, ya para terminar el gobierno, dice: estoy consciente de las fallas y deficiencias que hemos tenido. Asumo ante la historia la plena responsabilidad de la orientación y conducción de mi gobierno. Y en su mensaje final al Congreso, 2 meses después, al referirse a las vicisitudes económicas, financieras y fiscales y globales y su impacto en el país, dice: no me escudo en ellas para justificar errores, fallas y deficiencias o omisiones. Mi trayectoria de ciudadano y mi condición de gobernante serio me llevan a asumir por entero las responsabilidades derivadas de la acción de gobierno y las asumo. El verdadero conductor político, en el papel de estadista, debe mostrar siempre capacidad de diálogo. Decía Luis Herrera: ni en la vida ni en la política se puede catalogar el diálogo como acción inútil, aun cuando los resultados obtenidos no se correspondan exactamente a la medida de las aspiraciones. Y en el mismo ensayo busca como el éxito principal de la transición de 1958 el haber eliminado la desconfianza entre los civiles y los militares, atavismo de la historia venezolana, cuyas ancestrales raíces permiten que rebrote como monte, como maleza, abonada interesadamente por las antipolíticas. 6. Humanismo. Luis Bertrán Guerrero, el escritor, dice que Luis Herrera es un alma magnánima. Luis Herrera Campins es humanista integral en el pensamiento, con lecturas reflexivas de Maritegui y Munier, que deja ver desde temprano cuando vuelve del exilio, en intervenciones como su discurso del 59 en los 100 años de la Guerra Federal o su conferencia del 58 en la Universidad de los Andes. Y humanista integral en la conducta, humanista y humano, al mayor y al detal, universal y misericordioso. Humano en sus aciertos, políticas públicas dirigidas a la promoción del desarrollo de la persona, y humano en sus errores, nacidos en la tolerancia, en la comprensión de las debilidades humanas, en la lucha interminable contra nuestras imperfecciones, la reiterada necesidad del perdón, como en Mateo, hasta 70 veces 7. Y un dato fundamental: fue un hombre impermeable al rencor. Impermeable al rencor. No hubo ofensa, agravio o injusticia que le amargara el espíritu. Objetividad y serenidad, dice, preside el análisis de quien, tras 2 carcelazos, el último de varios meses y 5 años de exilio, afirma, en la introducción, con un ensayo suyo publicado en Roma pero escrito en Múnich, dice: si algo agradezco a Dios todos los días,
además de la batalla además de la protección de su providencia, es que haya podido vencer la batalla contra el rencor. Así fue en la patria y en el destierro, en las verdes y en las maduras, en la oposición y en el poder. 7. Paciencia. El político es paciente. Decía él, es necesario no temerle al tiempo. Al tiempo, dice, solo le temen los inconstantes, los apresurados y los cobardes ante la vida. Paciencia que no es inmovilidad, es saber esperar y dar contenido útil a la espera, comprender que la historia se cuece a fuego lento. Y recuerda, porque en muchos aspectos de nuestra vida de pueblo ha sido un andar a saltos, a impulsos de pértiga, sin cuidarnos de afirmar ni consolidar en tierra firme las conquistas. Nuestra ansiedad y nuestra impaciencia de hoy, acicateadas por la tragedia nacional de estos años, 1957, sueñan con un imposible logro abracadábrico del anhelo democrático. 8. Visión. La mirada del político verdadero tiene dos dimensiones. La del presente, para entender qué pasa, y la más larga, hacia el futuro, para darse cuenta de qué puede pasar, de cuáles serán las consecuencias. Ver más allá para anticiparse, ver más adentro para darse cuenta de lo que otros no advierten. No es adivinación, ni magia. Necesita del instinto, eso que llaman olfato, pero si lo relacionamos con los sentidos, tiene más de oído, de vista y de tacto. Hay que saber oír las voces de la realidad, ver atentamente sus señales y tocarla y dejarse tocar por la realidad. Conocer y comprender la historia y la geografía, la sociología, la antropología, en los libros sí, pero sobre todo en la vida, porque los que viven en el metro cuadrado no salen del metro cuadrado. La internacionalización de la industria petrolera, la promoción de la paz en Centroamérica, las políticas educativas, el desarrollo de la inteligencia humana, son ejemplos que evidencian esa visión de largo plazo del estadista, que no está trabajando solo pensando en las próximas elecciones, sino sobre todo en las próximas generaciones. Luis Herrera fue un visionario. Tenía muchos años lejos de Venezuela, por imposición del poder, y en 1957, con la experiencia de un fraude ganancioso para la dictadura, afirma: la participación electoral ha sido hasta ahora, no se olvide, el único medio con el cual se ha derrotado a la dictadura, es todavía camino vigente. Y si estamos hablando del 57, cuando se vencía el periodo constitucional de Pérez Jiménez, y se supone que iba a haber una elección en ese momento. La decisión de asistir a las elecciones, dice entonces, es la única correcta en principio. La abstención solo tendría validez desde un punto de vista de objetividad política, como una consciente preparación para una insurrección popular revolucionaria que mal puede desatarse en esta época de nuestra historia. Él no espera, dice textualmente, que el gobierno por un acto gracioso devuelva a plenitud las garantías, y subraya: la misión política triunfa a través de la insistencia. 1957, porque son sus palabras también. La imposición de la democracia total no es una carrera de velocidad, sino una prueba de resistencia. Largas jornadas piden voluntades fuertes, contratiempos difíciles exigen ánimos decididos, pulso firme, corazón bien puesto. Y 20 años después, al pasar revista a aquellos años, a esa transición, nos deja esta reflexión de validez permanente. Escribe Luis Herrera: los pueblos son más pacientes de lo que comúnmente se cree, y por extraña paradoja, también son más impacientes de lo que realmente se cree. Mariano Ortiz González, en admirable pincelada sociopsicológica, afirmó alguna vez que nuestro pueblo tenía una excepcional capacidad de aguante, grande pero no infinita, inmensa sin ser limitada. Nuestra historia así lo proclama con alta voz, recuerdo y advertencia. Los tiempos cambian, y con ellos las circunstancias, también los desafíos. Cada día tiene su afán, ya lo dice San Mateo, que es el evangelista de la vida, de la historia humana. Y no se trata de calcar, de repetir mecánicamente lo dicho y lo hecho antes, pero la experiencia cuenta y mal haríamos con borrarla, incluso con reescribirla, como es el terco, tosco interés de los sistemas tiránicos. Siempre es oportuna la cita de Marco Tulio Cicerón,
que hizo mi paisano Manuel Caballero, cuando se incorporó a la Academia de Historia. Dijo Manuel entonces, bueno, citó Manuel entonces a Cicerón: quienes ignoran lo que ha ocurrido en el mundo antes de que nacieran son siempre como niños. Tal vez ustedes sientan, y comprendo sus motivos, que hablo desde la nostalgia y también desde el afecto por el amigo y maestro que ya no está. No niego que ambos sentimientos están en mi ánimo, pero no son ellos el incentivo principal de estas palabras. Cierta nostalgia puede haber, y no me da pena reconocer el afecto, pero ni la una ni la otra son el tema, porque el tema es el futuro. Al pasado no se regresa, y si fuera posible, ni siquiera sería deseable. Aquí y en todas partes, cualquier convocatoria a reponer la causa al estado en que se encontraba en tal o cual episodio de un pasado real o supuestamente glorioso, ha terminado en rotundos, dolorosos, costosos fracasos. El tema siempre es el futuro. Ese territorio incierto que no podemos adivinar, pero que sí podemos construir. Para ese futuro necesitaremos el liderazgo de hombres y mujeres coherentes, estudiosos, prácticos, servidores, con sentido del Estado, humanos, pacientes y visionarios. Cosecha que para la que Venezuela no es suelo yermo. Esas condiciones no garantizan la infalibilidad, no eximen del desacierto. Sería inhumano esperarlo y mentiroso prometerlo. La perfección siempre es una promesa falsa, siempre. Nadie es perfecto, y usted lo sabe y lo sabemos nosotros. Pero disminuyen sensiblemente el riesgo y dan las herramientas para admitir responsablemente los errores, corregirlos y seguir adelante. Yo creo, con Augusto Mijares, que hay un mandato moral de la historia. Así que ese legado de Luis Herrera, coherencia, estudio, práctica, servicio, humanismo, paciencia y visión, hay que asumirlo como encomienda. Es, en palabras de su amigo Eduardo Frei Montalva, mandato de la historia y exigencia del porvenir. Muchas gracias.
It's